lo primero que vamos a ver es el marco normativo y este marco normativo, cómo se comprende la justicia restaurativa a nivel tanto internacional como nacional. Eh, Uno puede decir que tradicionalmente bajo la óptica punitiva, la retributiva o la óptica de la justicia penal tradicional, esos modelos de justicia convencionales parten de castigos y sanciones como procedimientos para modificar comportamientos o conductas no deseadas. No obstante, tras su aplicación, se ha evidenciado que estos modelos convencionales no solo no modifican las conductas, sino que no ayudan ni a la parte ofensora, ni a la víctima, ni a la comunidad. Pues por lo que es importante, entonces aquí cuestionarte sobre el sentido que tienen estos modelos y buscar alternativas para cambiarlos, para poder estar acorde con realmente con lo que funciona en la realidad. Muchos autores sitúan el nacimiento de la justicia restaurativa en la década de los años 70, en el siglo XX. Los antecedentes más destacables en materia de justicia restaurativa pueden remontarse a sistemas de justicia tribales de diversas comunidades ancestrales. Entre estos se hallan los sistemas, por ejemplo, africanos, que cuentan con el concepto de Ubuntu, como una conexión natural de la humanidad de las personas que presta una clara comprensión de la justicia en la que el individuo se ve como parte de la humanidad en conjunto, eh, porque está inevitablemente ligado a todos los demás individuos que componen pues, esa humanidad y la comunidad a la que el individuo pertenece. En consecuencia, cualquier daño causado pues, a los demás es también un daño sobre sí mismo. Es decir, hay un sentido de comunidad muy fuerte y afectar al otro también me afecta a mí. De este modo, para restablecer el equilibrio en la sociedad y reparar el daño causado, cada parte que ha resultado afectada pues, requiere atención, no solamente la víctima, sino también de alguna manera el ofensor. Entonces, el sistema tradicional o de justicia tradicional africano utiliza mecanismos tradicionales para hacer frente a los problemas de la delincuencia. Pero este derecho consuetudinario, es decir, el de la costumbre, de las prácticas, el ancestral, no es impulsado por el castigo de los crímenes que se cometieron, sino que quiere efectuar la reconciliación, corregir lo que está mal. Para su realización, la comunidad juega un papel central, ya que es responsabilidad de esta comunidad disciplinar, por ejemplo, a los niños. Pensamos también en la posibilidad de que los niños, niñas o adolescentes o los jóvenes transgredan la ley penal. Entonces, la idea es como disciplinar a los niños cuando cometen un delito y así como trabajar también en la reconciliación y la restauración de la armonía. Igualmente, la justicia restaurativa se ha nutrido de varios modelos de justicia comunitaria, como son las poblaciones indígenas, de los cuales se han tomado bases para construir lo que hoy constituyen algunas de las prácticas restaurativas más habituales. Por ejemplo, de Estados Unidos se han adoptado los denominados círculos restaurativos o círculos de sentencia. Ya más adelante les explicaré en qué consiste esto. De Nueva Zelanda están los modelos de resolución de conflictos propios de la justicia maori y han contribuido al desarrollo de prácticas como las conferencias familiares o comunitarias. Para no ir tan lejos, aquí en Colombia, las comunidades indígenas, especialmente, por ejemplo, los Wayuu, tienen una figura de justicia restaurativa que cumple con todos los criterios de esta forma de solución a los conflictos de su comunidad, y es la figura del palabrero o del tío, quien es el verdadero facilitador, mediador o conciliador con cuya intervención se logran niveles de acuerdo y de justicia adecuada entre la comunidad a la que incluso él mismo pertenece. Entonces, lejos de ese concepto individualista o de ese individualismo, las ideas de la justicia restaurativa proporcionan un enfoque comunitario que propicia una mayor participación de actores distintos a la víctima y al ofensor. Es decir, ya no solamente en el sistema tradicional está la víctima y el ofensor y, digamos como que todo el derecho penal va hacia el ofensor o lo que se llama el delincuente, pero aquí resulta que esta justicia restaurativa y este nuevo concepto y nuevo paradigma involucra a más personas, involucra a, o sea, tiene como diferentes ámbitos de abordaje. El primer uso que se le dio al término de justicia restaurativa se le atribuye a un autor que se llama Barnett, que lo empleó para referirse a ciertos principios que surgen de los primeros experimentos en Estados Unidos, en los que se utilizó la mediación entre víctimas y jóvenes ofensores como una alternativa innovadora para lidiar con los problemas propios de ese crimen, que había muchísimo, ¿no? En aras de superar las limitaciones de esos escenarios de justicia penal tradicional.
porque sí, tenemos unas leyes muy fuertes en materia penal, pero cuando lo vamos a aplicar, lo único que generamos es descomposición o incluso más víctimas. Entonces, la aplicación de esta nueva forma de abordar los conflictos funcionó en términos de impacto por ejemplo, en jóvenes ofensores, generó también aceptabilidad pública y satisfacción de las víctimas. En particular, por ejemplo, enseñó que las necesidades de las víctimas, los jóvenes ofensores y la comunidad no eran separadas, no eran independientes, sino que era necesario dar participación a los tres para generar un verdadero impacto. Los programas de justicia restaurativa se han basado en la creencia de que las partes de un conflicto deben estar activamente involucradas para resolver y mitigar esas consecuencias negativas que genera el ilícito penal o la conducta delictiva. También se basa en algunas instancias en la intención de regresar pues a la toma de decisiones locales y a la construcción de la comunidad como tal. Estas metodologías se consideran un medio de motivar la expresión pacífica de conflictos, promover la tolerancia, la inclusión, construir el respeto por la diversidad y promover prácticas comunitarias que sean responsables. Ahora bien, gracias al auge que la justicia restaurativa tomó en la década de los años 70, en los años 80 y 90 o 90, varios organismos internacionales desarrollaron documentos de trabajo y recomendaciones oficiales respecto a la utilización de medios restaurativos, en especial dentro de los ordenamientos penales de menores de edad, que era una preocupación muy fuerte en ese momento. Por su parte, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 realizó un cambio que superó el modelo de situación irregular en la que podrían quedar estos menores, que no eran ni adultos, pero también eran muy jóvenes todavía para ir a la cárcel. Y ese modelo de situación irregular era imperante hasta ese momento. Y entonces se introdujo un nuevo modelo, que es el modelo de protección integral, a partir del cual pues, esos menores de edad deben ser considerados como sujetos titulares de derechos. Con esto se logra la reivindicación del ofensor en el trato procesal y sustancial, ya que al estar a discreción del Estado, pasa a ser reconocido en la protección integral de sus derechos, derechos que son irrenunciables, que son inalienables para todo menor, independientemente de la situación jurídica en la que este menor se encuentre. Gracias a esto, entonces, la justicia juvenil es un ámbito en el cual la justicia restaurativa ha tenido un desarrollo importante tanto en lo doctrinal como en lo normativo. Y así, por ejemplo, el artículo 40 de la Convención de los Derechos de los Niños establece lineamientos en la materia, dando pie a lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidiera una serie de resoluciones para establecer directrices en relación con la justicia para menores de edad y la prevención de la delincuencia juvenil. Estas resoluciones son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de los Menores de Edad, o que también se llaman reglas de Beijing, las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil o directrices RIAD, las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores de Edad privados de la libertad y también, perdón, las reglas de La Habana. Igualmente, en el año 2018 se da el Encuentro Iberoamericano de Justicia Juvenil Restaurativa, que tiene un decálogo que contiene también importantes preceptos generales que bien pueden aplicarse a todo este sistema de justicia restaurativa en general. Es decir, yo les estaba hablando de justicia restaurativa desde hace unos minutos para acá de menores, pero se puede aplicar a todo ese sistema de justicia restaurativa, incluso para no menores de edad, personas adultas. Entonces, entre esos importantes preceptos generales se encuentran, por ejemplo, la formulación de políticas que sean eficientes, que sean integrales, que sean inclusivas para solucionar la problemática penal, la promoción de la investigación sobre justicia originaria como un referente de la justicia restaurativa, también un enfoque pedagógico de responsabilidad y de redes de apoyo para la reintegración social, el respeto de los principios de oportunidad y la mínima intervención, también la revisión periódica de las medidas que se deben aplicar. Entonces, esa normativa internacional ha promovido la protección de los adolescentes en conflicto con la ley que ingresan a los sistemas de justicia juvenil por medio de presupuestos que podemos resumir, por ejemplo, en tres, pero que también son importantes y que se aplican a los adultos. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, esos básicamente la protección o esos presupuestos que generan protección es que esos sistemas judiciales deben ser diferenciados al de los adultos. También debe haber medidas alternativas al proceso judicial y medidas alternativas a la privación de la libertad. Es decir, no todo se soluciona con cárcel. En ese sentido, por ejemplo, también en diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adopta las reglas mínimas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas como las reglas de Tokio, y estas cuentan con premisas o directivas o ideas relacionadas con los desarrollos de los postulados fundamentales de la justicia restaurativa. De manera similar pues, a este decálogo iberoamericano, en estas reglas se toman en consideración las necesidades de rehabilitar al ofensor, la protección también de la sociedad y los intereses de la víctima. Con esto se contempla pues, una serie de medidas que sean sustitutivas a fin de evitar la reclusión de ese ofensor y prestar asistencia también a ellos para que se puedan reintegrar a la sociedad, o sea, hacer la reinserción social. También hay, pues la idea es como evitar la reclusión, prestar asistencia a los ofensores para la pronta reinserción social eh, y la participación de la sociedad como un recurso que sea fundamental para ser uno de los factores más importantes para fortalecer los vínculos entre los ofensores, sus familias y la comunidad. También está la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia. Frente a los retos del siglo XXI, se impulsó el desarrollo de políticas, de procedimientos, programas de justicia restaurativa que respeten los derechos y las necesidades y los intereses de los ofensores, de las víctimas, de la comunidad y todas las demás partes. También se han impulsado los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal. Y allí se establece el deber del Estado de crear directrices y normas con base legislativa, cuando sea preciso, que rijan la utilización de esos programas de justicia restaurativa. También el Estado debe formular estrategias y políticas nacionales encaminadas al desarrollo de la justicia restaurativa y a la promoción de una cultura propicia para la utilización de esta justicia restaurativa entre las autoridades policiales, las autoridades judiciales, las autoridades, la parte social y las comunidades locales. En cumplimiento pues, de esa normativa internacional que ha sido suscrita y acogida por Colombia, los mecanismos alternativos al proceso judicial, tanto en los sistemas de justicia juvenil como de adultos, con ellos se procura materializar cada vez más la justicia restaurativa, ya que responden a la necesidad de establecer formas diferenciadas al tratamiento del delito que correspondan con las garantías de derechos tanto de jóvenes ofensores o de ofensores en general, como de víctimas, y genera un mayor espacio de participación por la comunidad, o para la comunidad más bien, no para la comunidad, o bueno, para la comunidad y no por la comunidad solamente. También tenemos un marco normativo nacional, y aquí debemos empezar con nuestra norma fundamental, que es la Constitución Política, que es la norma superior del ordenamiento, que configura el catálogo de derechos, garantías y obligaciones en cabeza de los conciudadanos. Dispone también la conformación orgánica del Estado en las 3 ramas del poder público, también las facultades y límites. Esta Constitución Política Colombia, en el preámbulo, por ejemplo, señala a la justicia como uno de los valores a asegurar en los postulados estatales, también la libertad, la paz, dentro de espacios democráticos, participativos, que impulsen la integración. Y en el artículo 95 constitucional señala como uno de los deberes ciudadanos colaborar para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y aquí claramente podemos ubicar la concepción de la justicia restaurativa. Como fundamento de los métodos de gestión de conflictos, por ejemplo, la conciliación específicamente, el arbitraje, que ahí se señala en el artículo 16 constitucional, se consagra la conciliación como una función jurisdiccional que puede ser desarrollada también por particulares y por funcionarios públicos, y que en definitiva expresa un concepto de justicia restaurativa donde las partes en conflicto se involucran en la solución de estos conflictos. Pero quizás en materia de justicia restaurativa resulta particularmente relevante tener presente estos artículos constitucionales porque, por ejemplo, en el artículo 93 se incorpora por vía de bloque de constitucionalidad las garantías y los derechos fundamentales previstos en los tratados humanos ratificados por el país, que tienen una importancia crucial en lo atinente al desarrollo de la justicia restaurativa, dada todo este marco internacional al que les he hecho mención. También, con el acto legislativo número 3 del año 2002, se modificó el artículo 250 de la Constitución y se introdujo en el país la justicia restaurativa en materia procesal penal, y se otorgó a la Fiscalía la posibilidad de suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal por motivos de política criminal. Asimismo, le encomendó velar por la protección de las víctimas y demás intervinientes en el proceso penal y tomar en consideración los mecanismos de justicia restaurativa que establezca la ley. Luego pasamos a la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, como dentro de este marco normativo nacional.
Y según el artículo 518 de este Código de Procedimiento Penal, dice que pues, se entenderá por programa de justicia restaurativa todo el proceso o todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo con o sin la participación de un facilitador. Bueno, esa norma procesal penal tiene o cobra relevancia en materia de justicia restaurativa en dos sentidos. En el Código de Procedimiento Penal se introducen los mecanismos que tienen los funcionarios para aplicar este tipo de justicia en el marco de un procedimiento penal. Y así, de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, los mecanismos de justicia restaurativa ahí contemplados en ese Código de Procedimiento Penal son la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. También tenemos como parte de esa normativa nacional que involucra la justicia restaurativa, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que es una ley especial que rige lo atinente a la atención y garantía de los derechos de todos los menores de edad en Colombia. En este sentido, el Código de Infancia y Adolescencia pretende ajustar cada procedimiento adelantado con un menor de 18 años de acuerdo a los principios generales de protección integral, interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la corresponsabilidad. Estos principios son transversales a todo el ordenamiento y sirven como un parámetro interpretativo en virtud del cual se obliga a la familia, a la comunidad y el Estado a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son universales, prevalentes e interdependientes. En ese sentido, no basta con que la legislación y la jurisprudencia nacional reconozcan la especialidad de un procedimiento si éste no está acorde con la aplicación de los principios mencionados en todos los ámbitos en que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se puedan ver afectados. Este Código de Infancia y Adolescencia crea el sistema de responsabilidad penal para adolescente, que es definido como ese conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. Y este sistema de responsabilidad penal para adolescentes se crea con un carácter diferenciado en virtud del cual todos los procedimientos y las decisiones tomadas deberán distar de manera considerable del sistema penal que rige a los adultos, implantando pues algunas reglas especiales que entre otras cosas hacen referencia al lugar protagónico que deben tener los mecanismos de resolución de conflictos alternativos al proceso penal y da lugar a sanciones propias del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que debe de ser una naturaleza restaurativa necesariamente. También encontramos la Ley 1448 de 2011, o también llamada Ley de Reparación de Víctimas, y esta ley en su artículo primero presenta pues el objeto de la ley, que es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en ese artículo tercero de la ley, dentro de un marco de justicia transicional, es decir, pasar del sentido de justicia retributiva anterior, pasar por ese proceso intermedio que es la justicia transicional y llegar a una justicia de carácter restaurativo que posibilite hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozcan su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Como les decía, esta es la comúnmente llamada ley de víctimas, y se consideran como tal para los efectos de la ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas, por ejemplo, el cónyuge, el compañero o compañera permanente, las parejas del mismo sexo, el familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere, por ejemplo, dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas personas mencionadas, también serán víctimas los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad que sea ascendente. Esta ley prevé lo relacionado con la ayuda humanitaria, asistencia y reparación de las víctimas, ofreciendo herramientas para que éstas reivindiquen la dignidad y la dignidad de estas víctimas y asuman la plena ciudadanía también. También se prevé que se tengan medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, respetando sus usos y costumbres, sus derechos colectivos
y por lo tanto respetando su cosmovisión y entendimiento de los procesos de justicia restaurativa que en esas comunidades se implementan. En el artículo 25 de esta ley 1448, la ley prevé la acumulación procesal como una forma de obtener una decisión jurídica y material con criterio de integralidad, de seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos. Y en caso de temas de tierras, de predios de vecinos o colindantes, esa actuación procesal está dirigida no solo a cumplir criterios de economía procesal y de que se den los retornos de carácter colectivo a estas tierras, sino a restablecer a esas comunidades de una manera integral bajo un criterio también de justicia restaurativa. El título séptimo prevé la protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas y en el artículo 187 de esta ley 1448 les reconoce el derecho a cargo del Estado en conjunto, o sea, todas las autoridades estatales y todo aquello que pueda considerarse entidad pública o Estado, a que se les garantice procesos de convivencia y restauración, es decir, esto es su justicia restaurativa, de las relaciones de confianza entre los diferentes segmentos de la sociedad. En estos casos está obligado el ICBF a impartir estas directrices de reconciliación. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de las características de los programas de justicia restaurativa y aquí debemos empezar por decir que es importante mencionar que la concepción según la cual el ofensor es considerado como un sujeto capaz de afrontar sus acciones, da paso al desarrollo de programas de mediación y reparación en los que la responsabilidad que se haga del ofensor para la reparación de la víctima siempre teniendo en cuenta que para la satisfacción de la parte ofendida, lo lógico sería por lo tanto, conocer cómo la víctima o cómo la víctima quiere gestionar su dolor. También la reparación podrá ser de forma directa o indirecta, de tal manera que muchos programas contemplan herramientas que abarcan estos dos medios. También la reintegración es vista como el resultado de una adecuada articulación entre los distintos operadores e intervinientes del programa. Adicionalmente, la justicia restaurativa requiere esfuerzo para lograr que el joven ofensor se relacione de una forma diferente en los contextos en los que se desenvuelve para lograr en adelante una vida alejada del delito. Ahora bien, yendo ya a lo concreto, ¿qué características tienen los programas de justicia restaurativa? Pues básicamente son programas que tienen una metodología flexible y variable y que pueden adaptarse a las circunstancias, a los contextos culturales, a los principios y la filosofía de cada sistema de justicia penal. Se trata de métodos que tratan el sufrimiento y las necesidades de las víctimas, métodos que incorporan la resolución de situaciones que involucran a los ofensores, que buscan involucrar en ellos valores y competencias sociales. También se trata de métodos que tienen en cuenta el rol primordial que desempeña la comunidad en la prevención y el control de la delincuencia y los problemas sociales. También tiene como características que se trata de una metodología que motiva al ofensor a comprender las causas y efectos de su comportamiento y a asumir su responsabilidad de una manera significativa. Otra característica es que es una respuesta al delito que respeta la dignidad y la igualdad de las personas, desarrolla el emprendimiento y promueve la armonía social a través de la reparación a la víctima, a los ofensores y las comunidades. Es una respuesta flexible al delito, el ofensor y la víctima que permita que cada caso sea considerado de manera individual. También, como característica, se trata de un método utilizable paralelamente a los procedimientos y a las sanciones penales tradicionales. Se trata también de métodos que respetan la dignidad y igualdad de las personas, favorecen la comprensión y contribuyen a la armonía social y a la reintegración de las víctimas y los ofensores. Y también, como característica, es que se tratan de alternativas que son viables al sistema de justicia penal y sus efectos de estigmatización de víctimas y ofensores. En cuanto al uso de las metodologías restaurativas, se entiende por práctica restaurativa una serie de actuaciones metodológicamente estructuradas dirigidas a respuestas reparadoras a los conflictos que surgen en una comunidad y cuyo objetivo es desarrollar una comunidad y manejar el conflicto y las tensiones, reparando el daño y forjando relaciones. Las prácticas pueden ser identificadas desde dos enfoques. Uno que es proactivo, que es forjar relaciones y desarrollar una comunidad, y otro que es reactivo, reparar el daño y restaurar esas relaciones en la comunidad. Y están orientadas a generar espacios de diálogo que buscan la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas para lograr la transformación del conflicto a partir de la participación de toda la comunidad afectada por este.
Ahora bien, a pesar de su adaptabilidad y flexibilidad, por tratarse de adaptaciones metodológicamente estructuradas, se han desarrollado modelos o tipos de prácticas restaurativas determinadas que responden a una serie de lineamientos generales, y así dentro de las prácticas restaurativas más habituales se encuentran entonces, por ejemplo, el panel restaurativo, que consiste en una reunión en la que las víctimas o un grupo de ciudadanos voluntarios y el ofensor se organizan en un foro para discutir sobre la índole de la ofensa y sus consecuencias, además de estructurar una forma en la que el ofensor comprenda el delito y cómo repararlo. También están el encuentro víctima-ofensor. Este es un mecanismo de solución de conflictos que involucra directamente a las víctimas y a los ofensores. Recibido el caso, por ejemplo, un facilitador trabaja individualmente con cada uno, recepciona el consentimiento, prepara y guía una conferencia en la que participan las dos partes. A través de estos encuentros de víctima y ofensor, se trata de que los ofensores tengan la oportunidad de desarrollar medidas activas para la reparación de las víctimas. También tenemos las conferencias familiares. Mediante estas se invita a las familias de la víctima y del ofensor a dialogar. Se trata de proporcionar oportunidades para comprender elementos estructurales y del pasado que influyeron en la comisión del delito. Estas prácticas facilitan mayor inclusión del entorno cercano del ofensor en el proceso reparador y en la comprensión de los sentimientos de las partes, y también arrojan como resultado el abordaje de las necesidades de la víctima y del ofensor, la responsabilidad sobre los hechos y el apoyo de la comunidad. Y tenemos también los círculos restaurativos, que son un espacio donde el facilitador dirige el diálogo entre un grupo de personas para ayudar a manejar los conflictos en los que han tenido parte. La experiencia indica que los círculos son bastante útiles para reparar el daño, restaurar las relaciones y crear una rendición de cuentas transparente y honesta. La imagen que ustedes ven ahí en sus pantallas a la izquierda se trata justamente de una imagen que recrea con esos muñequitos los círculos restaurativos. Como les decía, pues un facilitador dirige el diálogo entre un grupo de personas para ayudar a manejar los conflictos en los que ha tenido parte. Y obviamente la experiencia de esto indica que estos círculos son bastante útiles para reparar el daño, para restaurar las relaciones y crear una rendición, por ejemplo, de cuentas transparente y honesta. Algunos círculos pueden llevarse a cabo en varios pasos o mediante varios círculos. Por ejemplo, un círculo inicial para preparar a la víctima, otro para preparar al joven ofensor, uno donde se concretan acuerdos, y otro círculo finalmente para verificar si se han cumplido los acuerdos pactados. Bien, los círculos pretenden ampliar al máximo el espacio de participación, por lo que además de incluir a las víctimas, están también los ofensores, están los familiares, y a veces puede haber también miembros de la comunidad. Y este involucramiento hace que las discusiones realizadas en los círculos sean más abarcadores, o más, abarquen más aspectos en cuanto a su contenido, en comparación con o con las otras metodologías de los otros modelos de justicia restaurativa. Estas prácticas restaurativas mencionadas resultan ser pues las más comunes, pero no son todas, o sea, no se agota en estas que yo les estoy colocando acá, hay muchas más. Actualmente se encuentra un espectro pues como mucho más amplio, donde existen las que se pueden desarrollar de una manera informal en medio de una conversación o un encuentro, y las de manera formal, que requieren de una mayor organización porque implican el apoyo de un facilitador, la participación de más partes y la búsqueda de un objetivo más estructurado, tal como sucede con los círculos o los paneles restaurativos o las conferencias familiares. También es posible la combinación de elementos para su aplicación en circunstancias particulares, como por ejemplo usar varios modelos para un solo caso o situación, como son las conferencias familiares, que pueden valerse de la técnica del círculo o del encuentro de víctima-ofensor como paso preparatorio para un círculo. La selección de las prácticas restaurativas pues ya dependerá de las partes involucradas e incluso de las condiciones previas que se puedan dar a su desarrollo. Ahora bien, en el ejercicio de una práctica restaurativa, el grado en el que las principales partes interesadas, y llamemos por ejemplo víctimas, ofensores y sus comunidades, en la medida en que esas partes interesadas se involucren en un intercambio emocional significativo en la toma de decisiones, habrá entonces 3 niveles de resultado restaurativo, que puede ser completamente restaurativo, mayormente restaurativo o principalmente restaurativo. Y aquí te pido, por favor, Tatiana, que pases a la imagen siguiente, a la siguiente diapositiva. Ok. Y entonces aquí les coloco la tipología de las prácticas restaurativas, pero bueno, la parte en verde que dice justicia restaurativa, ¿vale? Ahí es donde el resultado restaurativo es completamente restaurativo.
Y entonces se trata, por ejemplo, de círculos de paz, conferencias para los grupos familiares, reuniones restaurativas. Ahí, la parte en amarillo, estamos hablando de resultados restaurativos que son mayormente restaurativos, y entonces estaremos hablando de círculos de apoyo para las víctimas, la disciplina positiva, reuniones de restauración sin las víctimas, comunidades terapéuticas, restitución de las víctimas, mediación entre víctimas y agresor. Y ya nos alejaremos y hablaremos de resultados parcialmente restaurativos, cuando, por ejemplo, en la reparación del daño a las víctimas hay servicios para las víctimas, resarcimiento por el delito, o en el acuerdo de comunidades de apoyo hay servicios para las familias de los agresores, asistencia social para las familias, o en el caso de la responsabilidad del agresor hay servicios comunitarios relacionados con juntas de reparación, paneles de ayuda al ofensor, capacitación para víctimas sobre sensibilidad, básicamente. Listo, vamos a ver entonces ahora los principales tipos de programas. Entonces aquí algunas entidades o organismos dedicados al trabajo en temas de justicia restaurativa han definido los programas restaurativos como un sinónimo de prácticas restaurativas a las que pues ya les he hecho algunos comentarios. Por eso es que aquí arriba en el título coloco programas restaurativos igual a prácticas restaurativas porque se entienden como sinónimos. Por ejemplo, el manual de las Naciones Unidas sobre programas de justicia restaurativa, el Centro para la Justicia y la Reconciliación y el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos suelen identificar los programas restaurativos con los encuentros víctima-ofensor, los paneles restaurativos, los círculos promotores de paz y las sentencias de círculos, entre otras prácticas. Por su parte, los principios básicos de las Naciones Unidas sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal definen los programas restaurativos como cualquier programa que usa procesos restaurativos y busca lograr resultados restaurativos. Eso es un programa restaurativo. Entonces se entiende por procesos restaurativos cualquier proceso en que la víctima y el ofensor, y cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectado por un delito, participan en conjunto y activamente en la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con ayuda de un facilitador. Entonces los programas deben entenderse como una ruta diseñada y dispuesta desde la institucionalidad para adelantar una serie de medidas interdisciplinares e integrales enmarcadas en una serie de prácticas restaurativas. Existen básicamente dos vías por las que las personas llegan a un programa de justicia restaurativa. La primera es que las partes lo decidan de manera voluntaria sin que haya que instaurar una denuncia o iniciar la acción penal. Y la otra es dentro de un proceso penal, en cuyo caso pues la autoridad competente podrá remitir al programa al considerarlo pertinente bajo las consideraciones dispuestas en la ley y las obligaciones legales que guían la labor o la labor de esta autoridad competente. Hay variaciones considerables entre los programas existentes. Estos cubren pues una amplia gama de procesos centrados en una metodología restaurativa y esto se debe en parte a diferencias en la interpretación del conflicto y a diferentes perspectivas sobre cómo abordar y resolver los conflictos. Las principales categorías de programas son mediación entre víctima y delincuente, pero aquí lo vamos a llamar ofensor, dado el cambio de terminología necesario para la comprensión de este nuevo paradigma de justicia restaurativa. También está el de la comunidad y conferencias de grupos familiares, las sentencias en círculos, los círculos promotores de paz, y libertad condicional reparativa y juntas y paneles comunitarios. Pasamos a la siguiente diapositiva, que vamos a ver la variación de programas de justicia penal. Aquí, antes de explicarles estas imágenes, o esta imagen que ven acá, estas tablas, quiero decirles que de conformidad con los principios de las Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa, el Estado debe establecer directrices y normas con base legislativa, cuando sea preciso, que rijan la utilización de los programas de justicia restaurativa, que versarán sobre las condiciones para remisión de casos a los programas de justicia restaurativa, la gestión de los casos después de un proceso restaurativo, las calificaciones, la capacitación y la evaluación de los facilitadores, la administración de los programas de justicia restaurativa, las normas de competencia y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de los programas de justicia restaurativa. Ahora bien, en materia penal, los programas de justicia restaurativa pueden ser utilizados para reducir la carga del sistema de justicia penal, para desviar casos fuera del mismo y para proporcionarle una gama de sanciones que sean constructivas, siempre que los programas velen por el respeto de todas las garantías mínimas del debido proceso.
Los programas existentes varían considerablemente en formalidad, en cómo se relacionan al sistema de justicia penal, en cómo están manejados en el nivel de participación de las partes que motivan o en los principales objetivos que se buscan. La recomendación es que siempre se debe lograr un balance para adecuarse a las circunstancias dentro de los cuales se desarrolla un programa, como los límites del marco legal existente, el apoyo limitado de los funcionarios de justicia penal, los obstáculos culturales que existen también, es importante, el apoyo público que pueda ser limitado eventualmente y los medios que sean limitados. También hay una variación considerable en el grado en que los profesionales de la justicia penal participan en los procesos restaurativos. Por ejemplo, el papel de los profesionales de justicia en las sentencias en círculo, con excepción de la realización formal de tareas legales, como por ejemplo el fiscal que lee los cargos, el juez que llama al orden, esto es limitado. En tanto que los fiscales hacen recomendaciones, por ejemplo, a los jueces, a las cortes, en los delitos sin sentencia, y a los jueces se les pide su opinión legal en lo que se requiere por estatuto, o los funcionarios se convierten principalmente en miembros del círculo, expresando sus puntos de vista personales sobre el delito, el delincuente y la víctima cuando es su turno de hablar, en fin. A pesar de que no hay un acuerdo total acerca de lo que constituye una verdadera metodología de justicia restaurativa, lo principal es que debe elegirse de forma cuidadosa al momento de diseñar un nuevo programa o estrategia. Gran parte de los programas de justicia restaurativa son manejados por organizaciones del sector público. Hay programas basados en tribunales, programas basados en políticas y programas manejados por organizaciones sin ánimo de lucro en la comunidad, mientras las instituciones del sector público tienden a utilizar profesionales. Los programas basados en la comunidad generalmente confían en voluntarios entrenados en la comunidad misma. Y esto es muy importante porque se genera un vínculo más estrecho y más reparador eh, para todos los involucrados digamos, como en el conflicto. Aunque los programas de justicia restaurativa varían en algunos elementos claves, también tienen varias cosas en común. Y entonces les explico esta imagen que ustedes están viendo acá. Eh, por ejemplo, tienen cosas en común, como la posición del programa en relación al sistema de justicia penal. Hay algunos que están fuera del sistema como alternativa a una respuesta formal, hay otros que son parte de un programa formal de desviación y hay unos que están integrados a la respuesta del sistema de justicia. Pero cuando hablamos de la formalidad, que es una característica también que impacta a todos, podemos hablar hay unos que son muy informales, hay algunos que son informales o algo informales y hay unos que son muy formales. En cuanto a la posición de un programa en relación con el uso del castigo, en algunos de estos eh, programas el proceso tiene lugar además del castigo, en otros el castigo es uno de los resultados del proceso y en otros el proceso y sus resultados son un sustituto del castigo. También hay arbitraje involucrado, que quiere decir que hay un tercero involucrado, un facilitador. Hay algunos que no involucran ningún tipo de facilitador. Hay otros programas que involucran un elemento de ese facilitador y hay otros programas que son esencialmente un proceso en el que el facilitador debe estar ahí presente o que involucra un arbitraje. También, en cuanto a la participación de abogados, que son una de las características de esta variación, hay algunos programas que obviamente incluso al ser muy informales, como está en esta primera columna, no se necesita ninguna asesoría legal. En programas que tienen algo algo informal, hay un papel limitado de la asesoría legal para asegurar el consentimiento informado del ofensor y cuando son muy formales, obviamente necesitan un abogado que esté ahí presente. En cuanto a la participación de los funcionarios de justicia penal, cuando el programa es informal, pues no se necesita ninguna. Cuando es moderadamente informal, hay una participación limitada, principalmente para revisiones, para efectos eventualmente este funcionario de justicia penal remite el caso a otras instancias o a otros funcionarios de conocimiento. Y cuando el programa es muy formal, pues es enteramente manejado por funcionarios de justicia penal. Bien, también otro aspecto es en cuanto a la participación de la comunidad. Esta participación puede ser completamente comunitaria, una participación completa de la comunidad. Se trata de programas donde se maneja la informalidad. Otros pueden ser donde la participación de la comunidad sea solamente la familia, un pequeño elemento de la comunidad o incluso una participación limitada de esa comunidad. Y aquí estaremos hablando de programas moderadamente informales, pero cuando el programa es muy formal, esencialmente se da sin la participación de la comunidad. Pero en cuanto
a la participación de la víctima, que es otra variación de los programas. Cuando el programa es informal, obviamente la participación de la víctima es central, necesarísima. No se alcanza a ver, por lo menos yo no lo veo, no sé si las otras personas sí lo están viendo porque lo tapa la barra que tiene que ver con el micrófono y la cámara. Pero también cuando los programas son moderadamente informales, puede haber uno de muchos participantes o un participante directo en ese programa de justicia restaurativa o se usa una víctima sustituta, por ejemplo, también es posible. O cuando el programa es muy formal, pues poca participación tiene la víctima o ninguna, básicamente. También otro criterio es que se dé esa asistencia a víctimas, que la asistencia a víctimas en los programas informales es prácticamente que nula. Cuando es moderadamente formal, hay algún tipo de asistencia a esta víctima. Y en los programas muy formales, el enfoque principal es la ayuda a las víctimas. En cuanto a los mecanismos de impartición de los programas, por ejemplo, en los programas informales, las ONGs que son independientes, el sector voluntario imparte estos programas, o también cuando son moderadamente informales, hay, los programas se imparten por un sector voluntario con fondos o dirección de una institución gubernamental, pero cuando son muy formales, estos programas son impartidos por una institución gubernamental. En cuanto al enfoque en rehabilitación a delincuentes, básicamente en los programas informales no hay ese enfoque. El principal enfoque en la rehabilitación del delincuente o en este caso del ofensor se da en los programas que son muy formales o que son formales y también la prevención de que se reincida por parte del ofensor en estas conductas antijurídicas previstas en el Código Penal. Y en cuanto al enfoque en la reparación del daño, por ejemplo, en los programas muy informales, este enfoque de reparación es central y es esencial en los programas que son informales. En los programas moderadamente informales hay ciertas medidas reparadoras incluidas en los resultados que pueden ser principalmente incidentales, pero en los programas muy formales, este enfoque de reparación realmente es limitado en cuanto a la reparación para la víctima. Pasamos perdón, no. Quería decirles finalmente en este punto que los programas restaurativos deben ser utilizados solamente en caso de que se presenten pruebas suficientes para inculpar al ofensor con el consentimiento voluntario y libre de todas las partes involucradas, y hay unos atributos comunes de los programas de justicia restaurativa. Por ejemplo, en las víctimas del delito tienen oportunidad de participar directamente en la solución de la situación y de las consecuencias del delito. También las víctimas tienen, por ejemplo, el derecho a recibir respuestas a sus preguntas sobre el delito y sobre el ofensor, también a expresar el impacto del delito sobre ellos. Las víctimas tienen ese derecho también a recibir restitución o reparación o incluso a recibir una disculpa, también a restaurar cuando sea adecuado la relación con el ofensor y a lograr un cierre. También estos programas de justicia restaurativa en cuanto a los ofensores tienen la oportunidad de los ofensores de reconocer su responsabilidad en el delito y entender los efectos del delito en la víctima. También el ofensor tiene la oportunidad de expresar sus emociones, aún el remordimiento por la ofensa que le ha partido al ofendido, a recibir apoyo para reparar el daño causado a la víctima o a la familia, también a enmendar o realizar restitución o reparación, o incluso a disculparse con las víctimas, a restaurar también su relación con la víctima cuando sea adecuado y posible, y también a lograr un cierre. Es decir, en ambos casos, lograr un cierre. Para finalizar esta parte de la variación a los programas, se deben usar las mejores prácticas y un proceso de consulta cuidadosa. Se deben usar las mejores prácticas y un proceso de consulta cuidadosa para informar sobre todas las decisiones tomadas al desarrollar un programa. A menudo, esto es la causa de que la introducción al programa restaurativo en un ambiente social, legal o cultural en particular deba lograrse de manera progresiva y aún repetidamente, empezando con iniciativas más modestas que tengan el potencial de tener una experiencia de éxito, fortalecer los recursos de la comunidad, resolver las dudas que haya respecto del sistema de justicia penal y preparar a todos para pues, iniciativas que puedan ser más comprensivas, más ambiciosas, digámoslo así.
En cuanto a la, digamos, comparación entre lo que puede haber entre justicia tradicional y justicia restaurativa, y cómo la justicia tradicional es básicamente lo que podría aplicarse es una justicia de corte retributiva, tradicional, incluso pensémoslo al estilo de la ley del talión: tú dañas, tú pagas, o sea, ojo por ojo, diente por diente, mientras que la justicia restaurativa básicamente se trata de lograr una reparación y una reconciliación. Aquí de lo que se trata, básicamente, para hablar de estas diferencias, les voy a hablar de qué se trata esta justicia restaurativa, y quiero empezar por decir que se trata de un nuevo paradigma, de un nuevo entendimiento de lo que es la justicia. Y a buena hora nos llegó este entendimiento, porque yo soy una crítica muy fuerte del sistema penal, o del concepto del derecho penal entendido como resocializador, porque realmente no pienso que el sistema penal actual que tenemos, y que lo hemos tenido durante 200 años, o incluso heredado del sistema digamos, europeo de derecho penal, el derecho penal realmente no resocializa, y la cárcel no resocializa. Entonces, la justicia restaurativa se refiere a una visión de la justicia que, en lugar de enfocarse en el castigo, se centra en reparar el daño causado a las personas y las relaciones que han resultado afectadas como consecuencia del delito. De este modo, el fundamento de la justicia restaurativa se basa en los valores que enfatizan el apoyo y la participación de las víctimas en la restauración de pérdidas emocionales o materiales, pérdida de vidas también, la responsabilización de los ofensores ante las personas y las comunidades que afectaron, o que estas personas afectaron, las oportunidades para la resolución de conflictos y problemas, el fortalecimiento de la seguridad pública a través de la construcción de la comunidad. Y la restauración no es solo retrospectiva, sino que promueve la construcción de una mejor sociedad en el presente y hacia el futuro. En este sentido, se han usado otros términos para referirse a ideas similares de justicia restaurativa, como son, por ejemplo, justicia relacional, la cual enfatiza en el hecho de que este tipo de justicia busca la creación de relaciones positivas entre las partes involucradas, y en la justicia positiva, que se emplea para referirse a los esfuerzos que la justicia restaurativa hace para alejarse de ese énfasis negativo del castigo, entre otras expresiones que deben como alejarse o estar por fuera del concepto de justicia restaurativa. Entonces, la justicia restaurativa hace énfasis en la naturaleza social del delito y en la reparación de lo que el delito rompió a través de un proceso de reconciliación. En este sentido, se otorga un papel fundamental a la víctima, y se impulsa el proceso de responsabilización en el ofensor al darle la oportunidad de reparar el daño y reconciliarse con la sociedad. El concepto de justicia restaurativa tiene un trasfondo social y permanece en constante evolución, dadas las particularidades del ejercicio que con ella se desarrolla y las dificultades existentes para traducir de manera precisa el concepto en diversos países, por lo que merece un análisis contextual y legal para delinear de mejor manera la definición y materialización en cada ordenamiento jurídico. No es lo mismo el trasfondo social que puede tener aquí la justicia restaurativa que la que pueda tener, por ejemplo, en Panamá, o en Honduras, o en El Salvador. La definición de justicia restaurativa no responde a un concepto uniforme, por tanto, respecto al cual existe un consenso perfecto en la comunidad internacional. No obstante, dado el enfoque que aportan sus valores y principios a los procesos de intervención, la justicia restaurativa brinda una perspectiva integral al acercamiento y tratamiento de las situaciones que se generan en las relaciones entre las personas. Por ello, es considerada como un medio apropiado para resolver los conflictos que resultan tras la ocurrencia de un delito. Los objetivos de la justicia restaurativa son permitir que los ofensores asuman la responsabilidad de su acción, atender las necesidades de las víctimas, reintegrar a los ofensores en la comunidad, procurar que la comunidad apoye a las víctimas y la rehabilitación de los ofensores, también evitar el incremento de la justicia formal. Realmente la justicia formal debe ser un patrón que poco a poco debe irse abandonando. También los costos asociados y las demoras que hay en esta justicia formal. Hay que decir que la justicia restaurativa no se reduce únicamente al sistema penal, sino también es una forma de entender las relaciones sociales, comunitarias, políticas e internacionales, porque supone, en definitiva, un modo de entender al ser humano como abierto, como sociable en el diálogo, capaz de abrirse a lo viable y susceptible de resolver los conflictos de un modo pacífico, reparador, y que sea diagonal, no vertical. Estos procesos permitirán que los actores del conflicto, en su caso, reconcilien, mejoren y subsanen el mal ocasionado y prosigan adelante en sus vidas. Al hacer una comparación entre los programas de justicia restaurativa, por ejemplo, del continente americano y el continente europeo, se puede establecer una clara diferenciación que surge del origen y el énfasis
en la comunidad que se evidencia en los programas de justicia restaurativa, por ejemplo, de Norteamérica, en donde las experiencias de justicia restaurativa nacieron en el seno de las comunidades, es decir, fuera del ámbito judicial, en contraste con lo que hacen los programas de justicia restaurativa en Europa, que ha surgido de manera conexa al proceso judicial. En los modelos de justicia restaurativa, perdón, en los modelos de justicia retributiva, la institucionalidad del Estado desempeña un papel preponderante durante el desarrollo del proceso, tanto en la imposición de la sanción como en la determinación de responsabilidades. En cambio, en la justicia restaurativa, las víctimas y el ofensor tienen el rol protagónico por ser los directamente involucrados en el desarrollo del conflicto. Las familias y la comunidad afectada intervienen como actores cercanos para facilitar que el ofensor se responsabilice, que se restauren los lazos sociales y que se devuelva la solución de los conflictos a las partes directamente involucradas en él. Desde un punto de vista de las partes participantes en las prácticas restaurativas o de la justicia restaurativa, encontramos diferencias. Por ejemplo, la víctima en los procesos de justicia retributiva generalmente cuenta con una participación marginal y recibe incluso efectos negativos tras su involucramiento en el sistema judicial. A diferencia de esto, en la justicia restaurativa la víctima es un actor que cuenta con una expectativa de reparación y una serie de necesidades que deben ser satisfechas. De este modo, participa voluntariamente en la construcción de diálogos y consensos con el ofensor y toma parte de lo plasmado en los acuerdos y en su ejecución. O sea, la víctima es absolutamente activa en el proceso de reparación. Las víctimas suelen identificar como positivos los resultados de los procesos restaurativos cuando los encuentros de mediación, por ejemplo, contribuyen a la disminución del miedo y de la revictimización. También, en cuanto a los ofensores, la justicia restaurativa busca una motivación para una transformación personal que incluya comprender los motivos que los llevaron a delinquir, también disponer de oportunidades para el tratamiento de sus adicciones u otros problemas, fortalecer sus habilidades y destrezas personales, motivar y apoyar la reintegración a la comunidad. Teniendo en cuenta los programas de mediación y reparación en los que la responsabilidad que se haga del ofensor para la reparación de la víctima, siempre teniendo en cuenta que para la satisfacción de la parte ofendida, lo lógico sería, por tanto, conocer cómo esa víctima quiere gestionar su dolor. También la reparación podrá ser de forma directa o indirecta, de tal manera que muchos programas contemplan herramientas que abarcan esos dos medios. La reintegración es vista como el resultado de una adecuada articulación entre los distintos operadores e intervinientes en los programas. ¿Qué pasa con la familia? Para la justicia restaurativa, las personas que conforman el primer entorno protector o cercano de víctimas y ofensores son las familias, las cuales sobresalen como actores relevantes en el proceso de diferentes formas. Por ejemplo, en algunos casos se considera que pueden brindar apoyo al cumplimiento de los compromisos que adquiere el ofensor, mientras que en otros se considera que en el desarrollo de determinadas actividades la presencia de la familia puede cohibir la participación del ofensor en el proceso, ya que es necesario que él mismo, o sea, el mismo ofensor, sea quien protagonice la solución o la transformación del conflicto. El papel de los actores externos resulta útil para ayudar tanto a la víctima como al ofensor a contar su historia. De este modo, cuando los autores del delito tienen la compañía de su familia, se facilita la responsabilidad por los hechos, también se facilita la verdad sobre lo sucedido y el apoyo necesario para que abandonen prácticas dañinas o delictivas. Y la familia es considerada de modo general como un actor que aporta el cambio de perspectivas de vida del ofensor y por esto se comprende la dinámica familiar como un ejercicio necesario para entender la situación del ofensor. Y por otra parte también está la comunidad, que se reconoce como un actor afectado por el conflicto que debe ser incluido en el proceso restaurativo, en el que su intervención puede ser diversa y participar desde algunos de los roles, como por ejemplo sustituyendo a las víctimas que no quieran o no puedan participar, algo así como una resonancia mórfica en el sistema de constelaciones familiares, o también como mediadores que analizan y comprenden el conflicto de manera que puedan plantear alternativas desde su percepción sobre el comportamiento y el daño causado. Hasta aquí, pues, lo que les quería comentar sobre esta temática del módulo 3. Básicamente, lo que yo observo es que hay un cambio de paradigma y vamos en tránsito de esa justicia retributiva hacia la justicia restaurativa en toda la comprensión, no solamente del ordenamiento jurídico, sino de nuestras relaciones, por ejemplo, familiares, comunitarias, sociales.